Hola, buenos días compañeros y amigos. Vamos a hacer un diagnóstico de esta Ford Explorer año 2008. El cliente dice que le estaba titilando este bombillito y se siente medio fallosa. Sí se le siente una fallita allí. Aquí no se nota tanto, pero sí se le siente una fallita mínima. Vamos a revisar los códigos de fallo. Yo aquí entré con el escáner. Voy a darle a leer códigos. Le damos acá y esperamos a que cargue, a ver con qué código nos encontramos. Este bombillito siempre está prendido porque estas camionetas tienen un error en la computadora que les hace dar códigos de fallo con un negativo de los sensores de oxígeno. ¿Ves? Aquí están los códigos: sensores de oxígeno, sensores de oxígeno. Tenemos, aquí está: fallo encendido aleatorio detectado, fallo de explosión en cilindro 2, fallo en cilindro 4 y fallo en cilindro 7. Ok, y parpadeo de motor, claro. Ya lo demás es lo mismo del válvula de purga, todo eso son el mismo circuito de la computadora que está fallando, que les digo. Entonces, vamos a darle atrás y vamos a entrar por aquí donde dice función especial y equilibrio de potencia. Con esto vamos a ver qué cilindro está fallando ahora que vayamos rodando. Entonces vamos a avanzar y vemos, a ver, aquí vamos a ver, ahí ya está la falla. Le pongo drive y empieza una vez la falla. El cilindro 7, el 7, sí, 7. Allá me decía que fallaba también el 4 y el 2. Vamos a esperar que haga un poquito de fuerza, a ver si lo vuelve a hacer. Hace ratico yo hice la prueba y sí que fallaba en el cilindro 4 y en el cilindro 2, pero es como cuando empieza una subida o algo así que tiene que hacer más fuerza. Vamos ahora a agarrar la autopista aquí y vemos qué tal nos va con eso, con este cilindro o esta falla. Ya ahí vemos que el 7 es el que más falla. No se queda pegado todavía, pero sí está fallando. Ya vamos a ver, vamos a esperar a ver si hace otra falla. Ahí está falla, ahí está. ¿Ves? Cuando va a hacer fuerza y falla, ahí se quedó. Volvió. Y así está. Disculpen si se mueve mucho la cámara, pero bueno, voy manejando y tengo que... Es difícil manejar y grabar al mismo tiempo. Voy a pausar el video y cuando vea que vaya... Ahí ya vemos que el 7 está fallando bastante. Un poquito, pero poquito el 4, creo. Ahora lo vemos bien cuando nos detengamos. Voy a parar un poquito el video y cuando vea que hay una subidita vuelvo a grabar para ver si falla otro cilindro. Ya volvemos. Compañeros, aquí ahorita ya hay una subidita mínima, pero es una subidita porque vamos en la autopista. Entonces vamos a tratar de pasarnos para el carril rápido y le exigimos un poquito que ahorita me hizo la falla, a ver si la vuelve a hacer. Vamos a esperar un poquito, esperamos a que pase este carro. Bueno, vienen bastante, vamos a exigirle aquí a ver si se puede. Ahora no la hace. Hace ratito me la hice. Ve, ahí se apagó aquel y este otro. Hay 3 cilindros que están fallando. Y ahorita vamos a ver si podemos pasarnos al otro carril para exigirle un poquito más, a ver si hace la falla. Se queda pronunciado. Cuidado con este autobusote. Nos cambiamos. Okay. Vamos a ver si hace la falla. Ahí la está haciendo, ¿no? Sí, ahí la hace, ¿eh? Se apagaron 2 cilindros, quizás 3. No estoy
analizando bien porque estoy manejando. Ahora que lleguemos lo analizo bien, de ahí hay una falla terrible. Analizo el video nuevamente y vemos. Cuidado, amiguito, que por allá. Ahí se apaga otro cilindro. Creo que es el 5 el que estaba fallando. 5 y 7 son los que más fallan. Ahora que lleguemos, vamos a ver. Aún así, esta lucecita debería estar titilando, pero claro, como no es una falla constante, sino que como que se apagan los cilindros y vuelven a prender. No titila este bombillo. Debería de titilar. La cliente me dijo que en esta semana sí le titiló. A mí no me ha titilado. Vamos a llegar hasta donde tenemos lo que llamamos taller. Todavía no tenemos un taller. Llegamos hasta lo que tenemos hasta allá, donde lo vamos a revisar y volvemos a grabar otra vez. Ok, muchachos, entonces aquí ya llegamos a donde vamos a revisar, hacer el diagnóstico como tal. Entonces vimos que los cilindros que más fallaron fueron el 7, el 4 y el 2 efectivamente. El 2 falló menos, falló menos, pero vamos a revisar esa bujía igual a ver si es que le baja la resistencia también cuando calienta la camioneta. Entonces vamos a apagar aquí el carro y vamos allá adelante del capó a ver. Ok, aquí este es el escáner, que yo uso. Y vamos acá. Obviamente el motor está caliente. Vamos a ver cómo hacemos el Ford. De este lado, del lado del copiloto, es el banco 1 y el otro, el lado del chofer, es el banco 2. Entonces empezamos aquí 1, 2, 3 y 4 allá. Sería entonces aquí 5. El 5 es el primero de aquí. De este lado sería el 5, y el 7, que es este. Y de este lado el 2 es este. Entonces vamos a esperar un ratico y sacamos las bobinas y las bujías a ver cómo está. Entonces ya volvemos. Ok, entonces aquí ya tenemos las bujías que le vamos a colocar. Me disculpan la bulla, pero es que yo trabajo en la calle, o sea, estoy en la calle afuera, pues pasan carros y motos, y entonces pues está la bulla. Aquí ya tenemos el multímetro, ya las medimos. Estas están bien. Entonces vamos a montar estas, colocamos las bobinas y salimos a probar otra vez. Vamos a montar estas bujías y seguimos. Ok, amigos, aquí ya sacamos las bobinas, las he conectado. Vamos a conectarlas. Ya está lista y está de acá lista también. Okay. De este lado hemos cortado ya la bobina. Miren, aquí eso que tenemos allí es la bobina. Le colocamos su grasa dieléctrica para evitar algún salto de chispa. Vamos. Ok. Apretar el tornillito. Ya voy, pero estamos en vivo. Que se vea el proceso como es. Lo que se ve grabando mientras trabaja, pues es complicado. Ya estoy conectando acá. Ok, vamos a apretamos aquí este tornillito. Ya se está complicando este tornillo un poquito.
Entonces, como está tan flojo todavía, el rache no quiere funcionar. Ahora sí, ok. La pierde. Ahí ya apretó. Ajustadita y listo. Ok, comprobamos que esté bien. Y no se mueve. Para los lados sí, pero es normal que se mueva un poquito para los lados en esta camioneta. Entonces conectamos. Ok. Verificamos que no se salga. Que quede bien conectado. Ok, estamos listos. Entonces ya está todo conectado. Verificamos por aquí. Chévere. Estamos bien conectados. Recogemos las herramientas para prender. Vamos a colocarlas aquí. Y verificamos que aquí también esté conectado las que pusimos. Chévere. Vamos a quitar esto de aquí por si acaso. Vamos a despegar un poquito de la camioneta. A ver si podemos verificar la falla. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Perdón, es que estaba pasando un conocido. Hay que saludar. Vamos entonces. Voy a quitar el freno de mano porque si no, no podemos hacer las pruebas. Bueno, creo que no hacía falta quitarlo, la verdad. Vamos la llave. Y vamos primero a acceder al escáner. A ver si nos deja reconectar. Oh, a ver, qué bien. Está conectado una vez a darle el código de fallo. De hecho, pudiéramos borrarle los códigos. Vamos a prenderlo. Ok. A ver, ahí está prendida. Vamos a ver. Ajá, sí conectó directo sin necesidad de... Vamos a eliminar códigos, a ver. Ok. A ver si lo elimina con el carro prendido. Sí, ya aquí apagó la luz. Esa que está allí es la del cinturón de seguridad. No se va a quitar hasta que no me ponga el cinturón. Pero claro, ahorita no me lo voy a poner. Pues no vamos a rodar. Vamos a la función especial. Equilibrio de potencia. Vamos a aceptar. Ok. Parejo. Colocarlo aquí en el volante. Ok. Vamos a ponerle retroceso. Y le hacemos fuerza, a ver. Ya no falla. Ni el 5 ni el 7 que eran los que más fallaban. Estos piquitos así son normales cuando uno la está acelerando. Eso no nos hace falla. Vamos a ponerle en drive para que se quite el pitico del retroceso. Estoy haciendo que haga fuerza para ver si falla, pero bueno, no ha fallado. Entonces vamos a poner pausa al video, recogemos la herramienta y nos vamos a darle una vueltica a ver. Ya venimos. Ok, amigos, aquí ya dándole una vuelta a la camioneta. Vemos que ahora ya no baja tanto la línea azul. Todas estas punticas grises, bueno, eso sí se puede decir que son normales del movimiento. Vamos a borrarlo para que se pueda ver bien. No le grabé todo el recorrido porque, bueno, como no iba a hacer fuerza, sabíamos que seguramente no iba a fallar. Pero ahora, como ya estamos volviendo, vamos hacia una subidita que sí tiene que hacer fuerza para subir. Vamos a ver si falla o no falla.
Me parece que ya no va a fallar porque ya no se le siente ni la vibracioncita. Vamos a cruzar aquí a la derecha. Cuidado, Don. Cuidado. Ahora sí empezamos a subir. Vemos que no cae mucho. Incluso ahí hizo un cambio. Cambio de primera a segunda y no falla la camioneta. No se siente la vibración. La luz no ha prendido todavía, la luz de servicio. Igual en esta camioneta eventualmente va a prender por el tema de la falla que tiene la computadora. Entonces, bueno, creo que el caso está resuelto. No nos falla ningún cilindro. Y bueno, entonces vamos bien con este caso de diagnóstico. Al final, entonces sí podemos decir que eran las bujías. Disculpen si no les grabo bien. Acuérdense que voy manejando. No es fácil grabar y manejar al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, todo lo más que se pudo hacer en vivo se lo hice para que puedan ver cómo es el procedimiento y todo. No ha fallado, no se ha quedado pegado ninguno. Algunos que otro baja y suben, se estabilizan de una vez, que eso es cuando uno acelera y suelta el acelerador más que todo cuando hace el cambio. Baja un poquito alguno. Ok, ya, vamos a prender aquí la intermitente, pues nosotros nos paramos aquí. Esperamos a que pasen todos los carros y podamos pararnos. Entonces nos vamos despidiendo. Ya este caso está resuelto, se puede decir. No tenemos ninguna falla, estamos en drive y no hace ninguna falla. Entonces vámonos atrás ya para ir cerrando el escáner. Y bueno, entonces nos vemos para otra ocasión. Nos despedimos. Chao, que pasen un excelente día o noche, dependiendo de cuándo están viendo el video.